Amén. Damos gracias al Señor por este nuevo día, con lluvia, que hace bien a la tierra también, necesaria. A lo mejor extraña en este mes, pero es necesaria. Así que le damos gracias al Señor, porque en su misericordia hace llover sobre todos, sabiendo de que Él no hace excepciones. Así que damos gracias por esta mañana, gracias por cada hermano que se está conectando, gracias porque el Señor nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha fortalecido esta semana. Así que vamos a orar para comenzar nuestra clase de escuela dominical, pidiendo la dirección del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, primeramente reconocemos la grandeza, tu poder, Señor, reconocemos tu soberanía, reconocemos, Señor, de que tú eres Dios, Rey de reyes y Señor de señores. En esta mañana, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu trono de gracia, dándote primeramente nuestra gratitud, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites compartir tu bendita palabra, esa palabra de vida, esa palabra de autoridad, Señor, que tú nos dejaste para nuestro crecimiento espiritual. Señor, pedimos que tú bendigas a nuestro hermano Rodrigo, Señor, que unja sus labios, su mente, su corazón, Señor, que él sea tu voz en esta mañana, la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, esa palabra de exhortación, esa palabra de consuelo, esa palabra, Señor, de enseñanza, para no tan solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, háblanos, prepara nuestro corazón, prepara el corazón de cada hermano que escuchará esta clase, Señor. En ti está la victoria, Señor. Señor, consuela. Pedimos por nuestro pastor Payes, de que tú pongas la paz en la familia Payes, Señor, que están en este momento en un dolor, Señor, pasando también, sabiendo que hay una esperanza bendita de que si son fieles a ti, un día volverán a reunirse con su madre. Señor, bendice a la familia Payes, bendice, pon consuelo sobre su vida y bendice cada hogar aquí representado en esta mañana y los que escucharán después. Obra sobre aquellos que están enfermos, obra sobre la realidad de cada hogar, Señor. Que tu presencia se manifieste en cada uno de mis hermanos. Señor, lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Está mandándole los textos a la hermana Andrea por si se puede conectar más rápido. Amén. Vamos a continuar con esta serie de estudios, ¿verdad? Estamos estudiando, recuerden, los evangelios sinópticos, ya se recuerdan, Mateo, Marco, Lucas, ¿ya? ¿Por qué son sinópticos? Porque si de alguna manera los podemos poner en paralelo todos, ¿verdad? Los podemos estudiar y hablan casi las mismas cosas, ya vistas de diferentes ópticas. También estuvimos viendo hace varias semanas atrás las bienaventuranzas. Ya recuerden que Jesucristo, el conocido sermón del monte. ¿Y por qué se llama así? Porque el Señor se sentó arriba del monte, la gente estaba a los pies de él escuchando, y él les empezó a enseñar. ¿Ya? El sermón del monte, recuerden, son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Ya? Ahí está el sermón del monte. Entonces, estuvimos viendo las bienaventuranzas, ¿ya? Que él empezó en este sermón, y ahí después el Señor nos va a empezar a hablar de las buenas obras que debemos hacer como cristianos. ¿Ya? Pero antes de eso, el Señor, ¿verdad? Estuvimos viendo que nos dio algunas advertencias sobre la forma correcta que debíamos hacer nuestras buenas obras. Recuerdan, habló de cuando orábamos, cuando dábamos y cuando ayunábamos. ¿Ya? Cómo lo deberíamos hacer correctamente y no de la forma incorrecta como lo estaban haciendo los fariseos de ese entonces. ¿Ya? Que lo hacían para que la gente los viera, para que la gente se admirara de ellos, ya para demostrar una espiritualidad ya, exterior, pero no interior. ¿Ya? Por eso el Señor también les llamaba sepulcros blanqueados, ya que estaban hermosos por fuera, pero por dentro eran una pudredumbre y lleno de pecado y de falsedad. Entonces también hablamos sobre esto, ya cuando nosotros también, en el caso personal de cada uno de nosotros, cuando estamos en la congregación, con nuestros labios podemos alabar al Señor, orarle al Señor, pero cuando salimos de la iglesia, ¿verdad? Nuestra vida no refleja nuestras obras o lo que estábamos haciendo en la iglesia. Entonces también debemos tener cuidado con eso. Ya vamos a avanzar un poquito y llegamos a la parte de la oración. Ya recuerden que el Señor
ahí nos estaba enseñando que Él no necesita nuestras vanas repeticiones, ya que tenemos que tener cuidado con eso, no por mucho repetir, ya el Señor nos va a escuchar o va a hacer quizás nuestra voluntad. Ya tenemos que tener cuidado con eso. Ya debemos conversar con el Señor. Recuerden, Dios es nuestro Padre Celestial, está preocupado de nosotros, es un Padre amoroso, también lo dijimos. Ya es un Padre que quiere estar cercano a nosotros como sus hijos. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A no hacer que nuestras oraciones sean una monotonía delante del Señor. Ya no tener nuestras oraciones regalonas, cuando nos levantamos repetimos a veces las mismas palabras, ya tener cuidado de eso. Y el Señor también, a raíz de que los discípulos también tenían la misma duda que también tienen muchos cristianos, cómo orar, ya el Señor les dio esta oración que es la oración modelo, ya que también la estuvimos compartiendo la semana pasada. Se la voy a volver a leer, que está ahí en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Y dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a hablar un poquito de este Padre nuestro. Ya, como le vuelvo a repetir, los primeros discípulos le preguntaron al Señor y le dijeron que les enseñara a orar. Hermana Nancy, active su micrófono, por favor, y nos lee Lucas 11:1. ¿Ya? Y también aparece en paralelo, en el libro de Lucas, esta oración del Padre Nuestro, ya que también la vamos a estar viendo en paralelo junto con Mateo. Lucas 11. 11:1. Amén. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Ya. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Ahí está. Podemos ver que también el Juan el Bautista también le enseñaba y le enseñó a los que le seguían a orar. Interesante también eso. Entonces ellos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Recuerden, esta es una oración modelo, no es para estar repitiéndola 10, 20, 30 veces. Es solo una oración modelo. Algunas características que las vimos la semana pasada de este Padre Nuestro. Ya la oración se basa en la paternidad de Dios y en su amor. Ya importante. Como Padre amoroso dijimos, Él está accesible a sus hijos. No es un Padre lejano. Ya no es un Padre que nos quiere castigar cuando hacemos algo malo, cuando pecamos. No, es un Padre que es accesible a sus hijos. Ya vimos también el ejemplo ahí del hijo pródigo, cuando él se apartó de su padre, se fue a malgastar la herencia que le había dado el papá, y después dice que volvió el padre todos los días, miraba por la ventana esperando que llegara su hijo. Y cuando él vino, dice que su padre fue movido a misericordia, lo salió a buscar, lo abrazó, lo besó, y ese es nuestro Padre, ya que quiere que nosotros tengamos una comunión con Él. Ya recuerden, en el Antiguo Testamento a Dios no se le llamaba nunca Padre, nunca se usó esa palabra para las personas o la gente de Israel que estaba ahí en el Antiguo Testamento. Esto lo empezamos nosotros a tener como una bendición para nosotros. Esto no se lo di a nadie, pero Juan 1:12, sí, hermana Evelyn. Pensé que no lo había dado. Léanos Juan 1:12. Ay, sí. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y esto también nos dice, y la Escritura aquí nos habla de que no todos son hijos de Dios. A veces la gente piensa que todos somos hijos de Dios. Yo creo que más de algunos hemos escuchado, no, si todos somos hijos de Dios. No, la verdad de las cosas es que no. El Señor dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ellos tienen el derecho y la potestad y la autoridad del Padre de ser hechos sus hijos. Entonces no todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios. El Señor nos ha creado a todos, pero no todos somos hijos. Solamente los que le reciben. Ya las palabras también esta que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, nos muestran también, ¿verdad?, que nuestro Dios es un Dios soberano, y que debemos tenerle reverencia. A pesar de que vamos a Él confiadamente, a pedirle, a orarle como nuestro Padre,
debemos ir también en obediencia y en reverencia, ya, con un temor reverente, no es un terror, no es un pavor de decir, ah, el Señor me va a castigar, no, es un temor reverente. Ya es cuando mis hijas hablan conmigo y vienen donde estoy yo, ellas también vienen, no con terror, ellas me abrazan, se cuelgan de mi cuello, ya, pero saben que yo soy su papá, ya saben que yo tengo la autoridad, ya, y cuando también hablamos del Padre Nuestro, ya, cuando decimos nuestro, ya nos identificamos con la familia de Cristo, ya con la familia de Dios, y cuando decimos nuestro, ¿verdad? También dejamos de lado el egoísmo, ¿por qué? Porque nos incluimos todos como hijos de Dios de la misma familia. Amén. Amén. Características importantes de este Padre Nuestro. ¿Ya? Vamos a ver que son 6 peticiones que se hacen en este Padre Nuestro. Las primeras 3 nos hablan exclusivamente de peticiones, ¿verdad? O que tienen relación exclusiva ¿con quién? Con nuestro Dios. ¿Ya? Y las otras 3 peticiones nos hablan de nuestras necesidades más importantes. ¿Ya? Entonces siempre el Señor está en primer lugar. Nuestra relación primero con Dios. El Señor, a continuación, atiende todas nuestras necesidades. Amén. Primero, voy a ver leí en Lucas 11:2. Dice, santificado sea tu nombre. Ya lo leyó la hermana Evelyn. Ya, recuerden, el nombre de Dios es una revelación de su carácter. Ya, servimos a un Dios santo. Ya, servimos a un Dios todopoderoso. Entonces, cuando oramos, reconocemos que Él es nuestro Dios. Entonces, como les vuelvo a repetir, esta es una oración modelo. ¿Ya? Y como modelo, lo primero que deberíamos hacer, ya, en nuestras oraciones es santificar el nombre del Señor. Alabar su nombre, ya, darle la gloria a Dios, ya, reconocer que Él es nuestro Dios en nuestras vidas y que lo obedecemos, obviamente. ¿Ya? Les vamos a leer el Levíticos 22, 31 al 32, hermana Jimena, por favor. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico. Amén. Isaías 29, 23. Hermana Nancy, para que encienda su micrófono. Aquí lo tengo. Aprendido. ¿Me escuchan? Ya. Porque a sus hijos, porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Amén, ahí nos habla de la santidad del Señor. Y ahí después en Isaías, si lo puede leer usted con más calma, ahí habla también de que el pueblo se había apartado del Señor. Por eso el Señor había traído castigo y habían sido tomados cautivos, ya por haber desobedecido a Dios y no haber santificado su nombre. Si usted puede leer también los salmos, también nos enseñan formas de honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Salmos 48:10, hermana Evelyn, por favor. ¿48? Estaba estornudando, 48:10. perdón. ¿Sí? Amén. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu lor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena de su diestra. Amén. Santificamos el nombre del Señor. El versículo 11:2 dice, venga tu reino. Ya, venga tu reino puede tener 2 ideas en mente. El deseo de que el reino glorioso de Dios se establezca aquí en la tierra. Ya. Recuerden que cuando venga el Señor Jesucristo, después de la gran tribulación, Él va a establecer por 1000 años su reinado aquí en esta tierra. Dice que Él va a reinar con vara de hierro. Ya, eso puede significar ese primer deseo de que el Señor establezca su reino aquí en la tierra. Y el segundo deseo, ya, que el reino de la gracia de Dios se manifieste también en la vida de quien hace esta oración. Amén. Amén. Ya, venga tu reino, dice, bueno, Lucas 11:2, ahí habíamos quedado.
Dice, y les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Entonces dijimos que esta frase, ¿verdad? Venga tu reino, puede significar dos cosas. Ya recuerden el reino glorioso de nuestro Señor, que va a venir a reinar por 1000 años. ¿Recuerdan? El Señor va a venir por su iglesia, en el rapto, nos va a llevar a todos. Van a pasar 7 años de tribulaciones. Después de esos 7 años va a volver el Señor Jesucristo con su iglesia, ya va a volver, va a hacer guerra contra los que querían destruir a Israel, y va a gobernar con su iglesia por 1000 años, ya por 1000 años, recuerde, ya esos 1000 años van a ser, el Señor nos va a demostrar cómo quería que Él fuese el jardín del Edén, ya recuerden que los animales van a apacentar, no se van a comer entre ellos, van a ser herbívoros, y ahí va a estar con nosotros 1000 años, ya eso va a pasar. Entonces, y recuerde, y aprovecho de hacer un paréntesis, ahí en el periodo de los 7 años va a ser cuando la gente se va a tener que marcar con la marca de la bestia si quiere alimento. Ya no es este el momento, ya para que no esté preocupado que la vacuna trae esta cuestión, no, eso es falso. Ya la vacuna no trae la marca de la bestia. Ya eso va a pasar en la tribulación. Y ya cuando pase ese momento, nosotros no vamos a estar. Ya los cristianos no vamos a estar. Así que no ande creyendo esas cosas que se dice de la vacuna, eso es mentira. ¿Ya? Y el otro deseo también de esta frase, venga tu reino, es que el reino del Señor se haga manifiesto en nuestras vidas. Ya que vivamos de acuerdo a la voluntad del Señor, que vivamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Ya recuerden que Él hacía buenas obras, era misericordioso, ya oraba y sanaba enfermos. Ya esa también es la voluntad del Señor cuando habla y nos está enseñando. Repito, esta oración modelo, no para repetirla como loro, sino para tener un esquema cómo poder orar. Ya, si usted dice, hermano, yo no sé cómo orar, aquí hay un buen esquema. Partimos alabando, glorificando a nuestro Dios Padre, ya disponemos nuestra voluntad, ya en decirle que Él haga su voluntad en nuestras vidas, porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no entendemos que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Ya, siempre le conté también la semana pasada el ejemplo de mi hija, que ellas piden cosas y la verdad las cosas que no saben qué pedir. Y cuando yo las quiero premiar por algo, les digo, elijan lo que ustedes quieran, eligen algo tan chiquitito que yo digo, entre mí, no saben lo que están pidiendo. Lo que yo quería darle a ellas como premio era 10, 20 veces mejor de lo que ellas eligieron. ¿Ya? Y cuando después yo les doy algo mejor, después ellas ya han aprendido que cuando yo las quiero premiar, me dicen, ya papá, elige tú. Entonces saben que yo elijo algo mucho mejor de lo que ellos... ¿Se dan cuenta que nuestro Dios también hace lo mismo? Nosotros le pedimos a veces cosas y nuestro Padre dice, no, yo sé de qué necesitan, yo sé lo mejor para ustedes. Nosotros no lo sabemos. Entonces yo eso lo he vivido ahora como padre y doy gracias al Señor por ello. Y se lo comparto para que nos demos cuenta que nuestro Padre que está en los cielos también hace lo mismo con nosotros. Ya que a lo mejor hay cosas que no nos convienen. Ya el sanenú ese grande que está arriba guardado ahí en una gaveta, se lo quieren comer todo de un palmazo, sacarlo y no, le digo, se van a enfermar del estómago, no les conviene, pero ella no lo ven así, pero nosotros que sabemos, ya que no está bien, le decimos que no y esa es la voluntad y es lo mejor que a ella les conviene, ya lo mismo nuestro Padre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ya esta otra frase que hay en el Padre Nuestro, la tercera, recuerden, las 3 primeras peticiones tienen relación directa con Dios, ya, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra, es una aplicación directa de la segunda. Ya, que venga a nosotros tu reino. Ya estamos pidiendo a Dios, ¿verdad? Que todos los propósitos de Él se cumplen en nuestras vidas. Ya, así como se cumplen en el cielo, porque en el cielo se hace la voluntad del Señor. Ya, el Señor manda y las cosas en el cielo se cumplen, como el Señor dice. Ya, también eso tenemos que traerlo a nuestras vidas. Que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Ya, la palabra también nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y perfecta, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. ¿Ya? Y no es malo, hermanos, cuando usted ore, terminar sus palabras, ¿verdad? Diciendo que se haga la voluntad de Dios. Ya no cometa el error de pensar, y yo creo que muchos hemos escuchado, incluso en algunas prédicas, declara al Señor lo que tú quieres, dilo con nombre y apellido. Ya cuando estaba esperando mi última hija, ya se lo compartí a un hermano y me dijo,
Y me dijo, ¿qué va a hacer? Pues yo ya tenía 2 niñitas. ¿Qué va a hacer? Le dije, lo que Dios quiera, la voluntad del Señor para mí es lo mejor. Lo único que quiero es que esté sanita y el Señor sabe lo que va a hacer y confío en el Señor. Me dijo, no, hermano, pero usted tiene que pedirle al Señor, dígale que quiere un hombrecito, no, póngale nombre. Y yo entre mí dije, pero ¿para qué? Si yo no sé lo que es mejor para mí, yo no veo más allá de mi nariz. Mejor lo dejo en las manos del Señor y que Él me dé lo que Él quiere darme. ¿Ya? Tenemos que aprender a hacer eso, a veces no lo hacemos. A veces queremos hacer nuestra voluntad, tenemos deseos, ¿verdad? Como personas de querer hacer cosas, de tener bienes también, y eso no está mal, o sea, tener una casa. ¿Ya? Con mi señora en un tiempo cuando empezamos a buscar casa, nos costó un poco, y bueno, y la que tenemos ahora sabemos que fue por la voluntad del Señor. ¿Ya? Una casa que habíamos visto hace 2 años atrás, que era un poco cara, dijimos no, después empezamos a ver, y después de 2 años volvimos a llegar a esta casa y todavía no la vendían. Así que hicimos una oferta ahí y ahora estamos acá, y una hermosa casa, los que la conocen, y el Señor me bendijo, yo sin saber lo que el Señor tenía para mí. Entonces descansemos en el Señor. Yo siempre le digo a mi señora, el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Vamos a sufrir a veces sí, porque a veces queremos cosas, o estamos pasando por dificultades, y a veces los problemas no terminan nunca, y dice, oye, ¿cuándo va a terminar esto? Pero el Señor después al final nos hace crecer espiritualmente, y podemos ver la mano del Señor. Jeremías 29:11, ¿quién lo tenía? Amén. Amén, hermano Andrés. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. ¿Ven? ¿Ven que los pensamientos del Señor son los mejores? Nosotros no sabemos los pensamientos del Señor que tiene para nosotros. También la palabra dice que, imagínense, nosotros que somos malos padres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará las mejores cosas, incluida lo mejor que podemos recibir de Él, que es el Espíritu Santo? Entonces confiemos en el Señor y siempre sea nuestra oración: Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en este problema que estoy pasando, haz tu voluntad en esta petición que te estoy haciendo. ¿Ya? Y confía en el Señor. ¿Ya? El Señor, le vuelvo a repetir, quiere lo mejor para nosotros. Nunca va a querer lo malo. El pan nuestro de cada día, aquí empezamos, ¿verdad?, con las peticiones que nosotros las hacemos ya para nosotros, para nuestras necesidades personales. Y si se dan cuenta, estas son necesidades básicas. Aquí en ningún momento, si cuando lo leamos, vamos a ver que estamos pidiendo por cosas, no sé, por riqueza, no. Son necesidades básicas. Lucas 11:3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Ya? Esta palabra, y la tenemos que, cuando la oremos, ¿verdad? O cuando pidamos al Señor que nos dé el sustento, ya tenemos que también estar reconociendo que Dios es el que nos sustenta. Ya que por nuestras fuerzas no podemos. Yo me siento a la mesa a comer algo con mis hijas y pedimos la bendición, y a veces yo estoy en otro lado y ya están comiendo. ¿Pidieron la bendición? Les pregunto yo. Tienes que ser agradecida, le digo yo. ¿Y por qué eso nos enseña? Cuando somos agradecidos nos enseña a estar dependiendo de Dios. ¿Ya? Porque cuando ya nos olvidamos de dar gracias por los alimentos, nos olvidamos de dar gracias a Dios, dejamos de depender de Él. Nos damos cuenta que por nuestras fuerzas podemos también conseguir las cosas. Y la verdad de las cosas es que el Señor es el que nos sustenta. El Señor es el que nos sostiene. Por eso cuando oramos por este pan, ¿verdad?, le estamos diciendo y estamos reconociendo que Él es el que nos provee. Él es el que nos da el trabajo, Él es el que pone alimento en nuestra mesa. De ahí también, obviamente, el alimento y la necesidad espiritual también la satisface el Señor. Filipenses 4:19. Hermana Nancy, tiene que activar su micrófono, por favor. Y Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? La idea es pedir al Señor, ¿verdad?, no solo el sustento, como les decía, material. Ya no pedir riqueza, no pedir opulencia. Y si se dan cuenta, y yo me he dado cuenta yo en mi vida, yo nunca le he pedido al Señor riqueza. Yo siempre digo, Señor, yo necesito para vivir estar tranquilo, poder pagar mis deudas, poder pagar mis cosas, mis alimentos. Y el Señor siempre me ha dado, y me ha dado más de lo que yo necesito. ¿Ya? Yo lo he visto en mi vida, pero yo nunca he pedido riqueza, y tenemos que, como también lo vimos en las otras clases, dar también, pues el Señor nos bendice por algo. Ya ustedes dicen, Señor, quiero un trabajo mejor, quiero ganar más, y quizás el Señor nos pregunta, ¿y para qué quieres ganar más? ¿Estás ofrendando para mi obra? ¿Para qué queremos ganar más? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. El Señor nos da más, tenemos que entregar más, no solamente a la iglesia, a los necesitados, a alguien que esté en problemas, y ahí se da cuenta cómo el Señor le va a bendecir.
aunque nosotros no lo hacemos con ese objetivo, que el Señor nos bendiga cuando le damos, pero el Señor igual nos bendice. ¿Ya? Entonces, el Señor ahí en Malaquías dice, pruébenme en esto, le dijo a su pueblo, denme sus diezmos, y se van a dar cuenta cómo yo voy a abrir los cielos y les voy a bendecir. La segunda petición que hacemos nosotros, dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La petición, ¿verdad? Esto de la deuda, ya indica que el Señor es nuestro acreedor, que a Él le debemos. Leamos Isaías 1:18 y lo comentamos. Hermana Evelyn. Amén. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Amén. Y esta deuda no la podemos pagar nosotros, hermano. Es imposible. La deuda la pagó Jesucristo en la cruz. Y nosotros cuando vamos a hacer cuentas con el Señor, Señor, vengo a tu presencia, hagamos cuenta cuánto te debo, el Señor empieza todo lo que hemos hecho, todo lo malo. Una lista, tira la raya y le debemos algo que no podemos pagar. ¿Qué hace el Señor? Viene y borra nuestra deuda. Ahora no me deben nada. Mi hijo fue y pagó en la cruz por tus pecados. Y eso es bueno porque podemos venir al Señor confiadamente, hermano. Confiadamente, porque el Señor ya pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nuestra deuda con Dios, ¿qué es lo que era el pecado? Romanos 6:23, hermana Jimena. Aquí está la hermana Jimena. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así como el Señor nos perdona, nosotros también debemos perdonar, hermano. ¿Ya? A veces perdonamos o decimos que perdonamos a alguien que nos ofendió y decimos, ya, pero perdonamos, pero no olvidamos. ¿Verdad que a veces lo decimos? Ah, yo perdoné a este hermano, pero yo no quiero saber nada de él. No, prefiero no volver a verlo. ¿Se imaginan el Señor hiciera eso con nosotros? Ya, hermana Nancy, le perdono todos sus pecados, pero sabe que ya ahora la voy a tener entre ojos, dice el Señor, ya no la quiero así como ver de la... ¿Se imaginan qué pasaría con nuestras vidas? Nos quedamos muertos ahí mismo. Eso. Él no hace eso con nosotros, nos perdona y nos dice, ya vamos adelante, sigamos. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a perdonar, porque el Señor nos perdona a nosotros. Mateo 6, hermana Andrea, 14:15. Perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Imagínense, el perdón de Dios, Él lo condiciona a que nosotros también perdonemos. Interesante eso. Y también hay otro versículo que dice, si usted está orando, va al altar del Señor a entregar su ofrenda de oración, de ayuno, de alabanza, para cantarle al Señor. Y ahí se acuerda que tiene algo contra un hermano, dice, vaya y primero póngase a cuentas con el hermano y después tráigame su ofrenda. Porque si no, el Señor no se la va a recibir. Ya con el Señor Jesús contó una parábola de un siervo que le debía una cantidad millonaria a su patrón, a su jefe. Alguien hizo el cálculo por ahí, eran como 35.000 millones de dólares, lo que él debía. Y fue para allá y le dijo, no, me meta a la cárcel, no te puedo pagar, pero te prometo que te voy a pagar de a poco. Una deuda que realmente no podía pagar. Y el amo le dijo, bueno, vete ya, te perdono todo, no me debes nada. Y después este siervo fue, y tenía él un consiervo que le debía una cantidad mucho más pequeña. Y dijo, me tienes que pagar, si no te voy a meter a la cárcel. Y lo metió a la cárcel. Y no le perdonó la deuda. El amo supo lo que él hizo y lo mandó a llamar. Oye, pero si yo te perdoné una tremenda deuda impagable y tú no puedes perdonar una chiquitita. Y lo tomó y lo llevó y lo metió a la cárcel. Así es el ejemplo que hace el Señor con nosotros. Si Él nos perdona una deuda que no podíamos pagar, nosotros también debemos perdonar. Ya, porque el Señor de esa manera va limpiando nuestros corazones. No sé si a alguien le ha pasado cuando ha tenido algún problema con algún hermano o en la fe o un hermano de sangre, no vive tranquilo, vive preocupado. Tiene eso en su corazón, no nos deja dormir. ¿Cuándo irá a arreglar esto con mi hermano? Y cuando pasa más el tiempo, como que el problema más se va agrandando y menos nos acercamos a la persona con la que debemos tratar el problema. Y eso no nos deja vivir tranquilos. Entonces el Señor quiere que eso no esté en nuestras vidas. Limpiar nuestros corazones de la rabia, del odio, del celo, de la envidia, ¿ya? De cualquier cosa que pueda afectar
Y eso también afecta directamente nuestra relación con nosotros mismos y con Dios. Entonces, recuerde, debemos perdonar. No nos metas en tentación. Lucas 11:4 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ya recuerde, el Señor no tienta a nadie. Ya, no sé, esto no se puede pensar que el Señor es el que trae las tentaciones. Ya, una versión popular ya de la Biblia dice, no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Ya recuerda, el Señor no tienta a nadie. Santiago 1:3-14. Hermana Nancy. Amén. Santiago 1, versículo 13-14. sabiendo que Santiago 1 me dijo, Sí, 13-14. hermano mío, 13-14, estoy acá arriba yo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que solo uno es tentado sobre cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. ¿Verdad? El Señor ahí dice que no tienta a nadie. Nosotros mismos, ¿verdad? El enemigo nos envía la tentación y nosotros mismos, por nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos, caemos en esta tentación. Entonces, cuando uno ora para que el Señor no nos meta, la verdad de las cosas que uno le está diciendo al Señor que nos libre, que no nos exponga. Ya se recuerdan el pasaje cuando Satanás fue a hablar con Dios, y ahí habló de Job. ¿Ya? Y el Señor le permitió que él le tocara para que Satanás se diera cuenta del siervo que él tenía. Entonces el Señor sí permite las cosas, pero él no las envía. Él las permite, y así como las permite también nos puede librar y puede decirle al enemigo, no, en esta área a mi hijo no lo puedes tocar, ¿ya? Y por eso nosotros le pedimos al Señor que nos libre de las tentaciones. Le voy a dejar esto, no lo vamos a leer, pero alguien que se pregunte, ¿verdad? ¿Cómo orar? Si tiene que ser de rodillas, parado, levantando las manos. Ahí tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que como la forma de que ellos tuvieron de orar, ¿verdad? De rodillas, de pie, sentado, acostado sobre la cama, postrado. Algunos se golpean el pecho como el publicano, mirando hacia los cielos, ya las manos levantadas, de rodillas con las manos levantadas. Ahí son varias formas corporales ya que aparecen en la Biblia, de hombres de la Biblia, de cómo ellos oraron. Ya después, si usted quiere leer ahí con calmita en su casa, lo puede hacer. El ayuno. Vamos a estar unos 5 minutitos más porque ya son las 12. El ayuno. Vamos a ir a esta parte del ayuno. Ya recuerden, estamos viendo la oración, el dar primero vimos, después la oración, y ahora vamos a ver el ayuno. Ya recuerden, son ejemplos que el Señor nos dio de cómo debemos hacer las cosas. Y él ahí empieza a hablar en el versículo 16 de Mateo sobre el ayuno. Voy a leérselo yo. 6 del 16 al 18. Recuerden, Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, bienaventuranza, las enseñanzas, y ahora está enseñando sobre el ayuno. Ya nos enseñó de cómo debíamos hacer las cosas correctamente. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ya? Y dijimos también que las nuevas traducciones, esta frase no está, que ese que te recompensará en público no aparece. En los manuscritos más antiguos que se encontraron después, la frase esta, que te recompensará en público, no aparece. Entonces podríamos dejarlo, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Ya? Y una definición que saqué del diccionario, dice, el ayuno se refiere a la disciplina de abstenerse de alimentos con propósitos espirituales. Ya, este es el diccionario bíblico. Ya podríamos llamar también el ayuno en una forma de orar sin palabras. ¿Ya? Y a menudo este ayuno va relacionado con la oración. Cada vez que vemos pasajes de la Biblia que hablan del ayuno de uno de los profetas
apóstol ayunó, venía acompañado de la oración. Entonces recuerden, el ayuno se refiere a la abstinencia de alimentos. ¿Con qué propósitos espirituales? Ya en la Biblia se mencionan 3 formas de ayuno. Si alguien se está preguntando o alguien quiere empezar a ayunar, ya hay 3 formas correctas de cómo se ayunaba en la Biblia, de cómo se ayunó. Primero, la abstención de alimentos sólidos, pero no de agua. Ya todos los eruditos en la escritura dicen que el Señor Jesús, cuando ayunó, que fueron 40 días, ya, él no dejó de beber agua, solamente de alimentos. Veamos Mateo 4:2. Hermana Evelyn. No, si usted quiere ayunar, puede hacerlo y puede tomar agüita. A mí personalmente, cuando he ayunado, al rato ya, como a las 10, 12 horas, me empieza a doler la cabeza. Entonces, acostumbro a tomar agua. Ya trato de no dejar de comer. Hermana Evelyn. Ya, amén. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén, tuvo hambre. Ahí está hablando el Señor Jesucristo. Ya, dice que tuvo hambre y no sé. Entonces podemos interpretar o podemos inferir que sí, el Señor Jesucristo tomó agua. ¿Ya? Importante hacer un alcance si hay hermanos que sufren de... Cuando se falta de que no pueden estar sin tomar agua, o no pueden estar muchas horas... Los diabéticos. Los diabéticos no pueden estar. Gracias, hermano. Amén. Entonces es importante, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser responsables también. Podemos hacer medio ayunos. La idea del ayuno, hermanos, en sí es dedicar el tiempo. Ya ese es el tiempo. Ya no, ese es el objetivo. Ya el objetivo no es estar tantos días sin comer, porque algunos ayunan y siguen haciendo, bueno, debemos hacerlo, la vida normal. La idea es que usted aparte ese tiempo para el Señor. Entonces, si puede hacer 2 o 3 horas solamente en la mañana, no desayunar, Amén. hágalo, si el Señor, lo que Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él, ese es el propósito principal de todo lo que hacemos para el Señor. Ya, tener un tiempo dedicado exclusivamente a las cosas del Señor. El otro ayuno que figura en la Biblia es un ayuno absoluto. Abstención de alimento y agua. Esther 4:16. Marjimena. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Hechos Noche y 9:9. día. Hermana Andrea. Amén. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Ahí se dan cuenta que es bien específico y es bien clara la palabra cuando ellos no tomaban, no bebían ni comían, lo menciona claramente. Ya, pero los médicos dicen que después de 3 días el cuerpo se empieza a deshidratar. Entonces hay que tener ojo con eso y si usted, el Señor, ha dispuesto en su corazón a ayunar, debe hacerlo también con responsabilidad. Amén. Y también tenemos este ayuno parcial que decía Daniel. Daniel 10:3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Amén. Ahí tenemos otro ayuno parcial. Daniel, ¿verdad? Él dispuso en su corazón no comer este tipo de cosas Comí manjar delicado, para el ni Señor. entró en mi boca carne ni vino. Se dan cuenta que ahí tenemos 3 formas de ayunar. En la época del Antiguo Testamento el ayuno tenía como fin, tenía varios fines. Primero, humillarse y dolerse de los pecados, convertirse a Dios y acercarse a Él, y a buscar liberación ante la opresión y los ataques del enemigo de Israel, buscar la sanidad. Ayunar era una obligación también en el Antiguo Testamento, lo iban a hacer una vez al año, en el día del perdón. Vamos a leer estos textos y vamos a dejarlos hasta acá porque son las 12:10. Daniel 9 del 3 al 5, ¿quién lo tiene? Hermana Evelyn. Levítico. Un ejemplo, ¿verdad?, del ayuno en el Antiguo Testamento. Daniel. 9 del 3 al 5. Ya. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos
y de tus ordenanzas. Amén. A ver, estaba dolido el Daniel, ¿verdad? El profeta. Y por eso él ayunaba y hacía esta oración por su pueblo. Convertirse a Dios y acercarse al Jonás 3, del 7 al 8. Ana Jimena. Tiene que activar el micrófono, hermana Jimena. Perdón. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Amén. Cuando, ¿verdad? Jonás llevó el juicio de Dios a Nínive, ¿se acuerdan? Cuando él dijo que iba a llegar la destrucción, ¿qué hizo el rey de Nínive? Tomó y mandó a todos a ayunar. Y ahí el Señor dice que se arrepintió de lo que iba a hacer. Ya los mandó a todos a ayunar, animales, bestias, las personas, todos ayunando. Ya, y el Señor ahí escuchó y lo libró de la destrucción. Buscar la sanidad. Bueno, buscar la liberación, ¿verdad? Ya lo leímos en Esther 4:16, ya cuando la reina Esther mandó a Mardoqueo, a su tío, a que todo el pueblo de Israel, o sea, todos los judíos, ayunaran por 3 días. ¿Ya se acuerdan eso? Lo querían destruir al Bueno, pueblo. pero usted se tiene que bañar primero. Buscar la sanidad también. 2 Samuel 12, 22 al 23, hermana Andrea. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. El rey David, ¿verdad? Cuando cometió ese adulterio con Betsabé, y el hijo de esa relación dice que iba a morir. Entonces, él se puso a ayunar y a orar. ¿Ya? Pero ya el Señor lo había determinado. Ayunar era una obligación, como les vuelvo a repetir, de los judíos. Levítico 23:32, hermana Nancy. Active su micrófono, hermana Nancy, por favor. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestros reposos. Amén. Ahí está, ¿ven? ¿Se dan cuenta cómo el pueblo una vez al año, ya en el día del perdón, ayunaba también, afligían su cuerpo? Ya cuando se habla ahí de afligir el cuerpo, ya también habla de ayunar, de dejar de comer, de dejar de tener alimentos. Como les vuelvo a repetir, hermanos, el ayuno ya es para tener comunión con el Señor. Ya no lo haga como una forma quizás de presionar al Señor para que haga lo que nosotros queremos. Hágalo siempre pensando que usted a través del ayuno va a tener comunión con Dios. Y cuando usted esté enfrentando alguna situación difícil, la comunión que ya hemos conseguido tener con el Señor a través de la oración, del ayuno, el Señor va a hablar a nuestras vidas. Y vamos a saber exactamente lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces eso es importante. Recuerden que cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, ya él había pasado toda la noche orando. Había estado orando en comunión con el Padre. Y cuando él fue a resucitar a Lázaro, él dijo: Padre, yo ya sé que tú me has respondido. Él había estado en comunión con el Señor y el Señor ya sabía que iba a resucitar a Lázaro. ¿Se dan cuenta? Pero eso fue porque el Señor mantuvo una comunión con Dios. Entonces hágalo siempre pensando, cuando oramos, amén, cuando ayunamos, es tener comunión con el Señor. Ese tiene que ser nuestro principal objetivo. Amén. Lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a ver después el ayuno que se practicaba también en el Nuevo Testamento, ya como lo hacían también los fariseos, de manera incorrecta. Voy a dejarle después esa tablita con el ayuno y sus propósitos. Hay hartos propósitos ahí que se menciona en la Biblia, ya por los cuales podemos nosotros ayunar, ya. Y después, bueno, vamos a seguir con el tema de los bienes, ya, y la consagración a Dios. Ya, importante eso. Ya vamos a hablar un poquito de las riquezas. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá. Que el Señor les bendiga. Yo no sé si alguien quiere preguntar algo, quiere aportar algo en esta clase un poquito movida que tuvimos. Hermana Nancy.
Active su micrófono. Yo no... Espérese. ¿Está abierto? Ah, ya, dígame. No, yo no tengo ninguna duda. Lo que yo quería pedir aparte, ¿Ya? que oraran por mí porque hace más de 3 semanas que el azúcar no me baja. Y no quiero ir a la posta porque me dijeron que tenía que ser arriba de 400. Amén. Y tengo 260, me baja 202. Eso. Entonces vas respirando, me quedo dormida. Ya, amén. Nada más. Muchas Amén. gracias. Amén. Importante, ¿verdad? El Señor también quiere atender esas necesidades nuestras. Vamos a orar. Amén. El Señor también bendiga a nuestra hermana Nancy, hermana Amén. Jimena, hermana Andrea. Dios las bendiga mucho. No sé si alguien va a aportar Gracias. algo más. Si no, voy a orar para ir terminando. Esta clase un poco movida que tuvimos. Gracias a esta lluvia. Espero que ya para la próxima semana sea un poco más tranquila. Ya se fue ya. Sí, ya aquí ya están, Gracias. estoy viendo unos rayitos del sol que me están apareciendo ahí por la espalda. No sé si Aquí ya hay sol. Miren ahí. Aquí yo también ya hay tengo sol. sol. Sí, acá ya hay. Si fue una pasadita. Pero fue una Esta buena lluvia mata pajarito. Claro. Así me se mató, llama. casi me mató a mí porque me entró el agua y tenía los enchufes aquí, los interruptores en los pies. Gracias al Señor no pasó a mayores, ya están todas secando. Amén. Yo Que escuchaba no quiere ángeles en el cielo todavía, él, pues. escuchaba por allá afuera. No entendía nada. Amén. Vamos a orar para que podamos después pasar al culto del matutino de nuestro pastor Rubén. Amén. Bendito Amén. Dios, Padre Santo. Le damos gracias nuevamente, Amén. Señor, porque usted, como dice su palabra, hace salir el sol sobre justos, sobre injustos también, Señor. Trae la lluvia Amén. para todos por igual, Amén. Señor. Le damos gracias por sus bendiciones que nos das a diario, Padre mío. Gracias por su Amén. palabra, Señor, que esta pueda quedar grabada en nuestros corazones. Amén. Que podamos acercarnos más a ti, Señor, con corazones sinceros, Sí, Señor. Amén. anhelando, Señor, anhelando tener comunión contigo, Señor. No buscando Sí, solamente Señor. Amén. estos bienes, Señor, no buscando las bendiciones materiales, Señor, que sabemos que se corrompen con el tiempo, Señor, sino que buscando Sí, primeramente, Señor, tu rostro, el reino de Dios y su justicia, Padre Santo. Amén. Sabemos que usted, teniendo cuidado de nosotros, nos va a dar lo que necesitemos, Padre mío. En esta hora Señor. tenemos una necesidad con nuestra hermana Nancy, Señor, que queremos que usted pueda atender. Amén. Su problema que tiene ella de azúcar, Señor. Sabemos que usted es un Sí, Dios Señor. todopoderoso, Señor, que para usted no hay nada imposible. Usted Sí, puede regular Señor. ese azúcar, Padre Santo. Nuestra hermana no quiere, Amén. Señor, ir al consultorio. Le pedimos que usted pueda sanarla, que usted pueda, Sí, Señor, Señor. estar solucionando ese problema que ella tiene, Señor, de azúcar, para que ella pueda estar bien, para que ella pueda estar tranquila, Señor. Y si es Sí, tu voluntad, Señor. quizás que ella tenga que ir, Señor, porque hay algún alma que ella tenga que predicarle, Amén. que ella también pueda estar tranquila, que no tenga estos malestares, Amén. Señor, que tú la seas sosteniendo en este tiempo. Sí, Señor. Gracias por sus bendiciones. Le pedimos por nuestro pastor Jorge Patrick también, que usted sea bendiciendo, Amén. sea fortaleciéndole, trayéndole paz, Amén. trayéndole consuelo, Señor, avivando esa Sí, esperanza que Señor. tenemos como cristianos, Señor, que cuando pasemos de este mundo, Señor, vamos a tu presencia, Señor, y que nos veremos todos un día reunidos, Señor, contigo. Así es, Gracias por Señor. esta esperanza que nos da, gracias por esta paz que trae nuestras vidas en estos momentos difíciles, Padre Amén. Santo. Amén. Bendiga a mis hermanos que han escuchado esta clase. Bendiga a sus Señor, familias, amén. Señor, nuestros hermanos que después la van a ver también. Bendígales, Padre Santo. Así es, Prepare Señor. nuestros corazones para su palabra de hoy a mediodía y de la tarde también del culto, Señor. Se lo pedimos todo confiando. Amén. Usted tiene cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos para la próxima Amén. semana. Ya. Bendiciones. Lo más probable es que esté dando la clase desde un paseo porque tengo un campamento el fin de semana. Así que voy a llevar el computador. Espero que no tenga problemas de conexión. Si no, ahí en la semana voy a hablar con la hermana Jimena para que me apoye con No eso. se puede ir a campamento, hermano Rodrigo. ¿Quién dijo? Yo, la Evelyn. Voy a una comuna que no está en cuarentena. No importa, No. hay que prevenir. Bueno, Dios les bendiga. Déjenme primero mutear a nuestra hermana Evelyn. No, mentira. Todo Hay que obedecer, hermano Rodrigo. porque no la invité. Ya después la vamos a invitar. No, no importa si no voy, tampoco iría, así que no importa. Bueno, está bien. No. Hay que cuidar. No, está cuidado. Tiene que cuidarse. ¿Ya? Dios les bendiga, hermano. Nos vemos para la próxima semana. Bendiciones, Amén. hermanos. Dios bendiga, les guarde, les guíe. Amén.
Chao, chao. Estamos Ya llegó, mal. ya llegó el link. Ya se pastor. borró. Amén.